Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver esa actualización de mercados y datos macroeconómicos que está bastante interesante la situación. Bueno, vamos a ir viendo, aquí tengo 4 puntos, ¿vale? Que vamos a tratar. Y es que el Banco Central Europeo lo más previsible es que comience a bajar los tipos de interés dada la situación de Alemania, ¿de acuerdo? Ya sabéis que está en una recesión y pasando unos problemas económicos actualmente. Y aunque la Fed no lo va a hacer, ¿de acuerdo? No va a bajar probablemente tan rápido porque en el caso de Estados Unidos todavía hay fortaleza económica, en el caso de Europa no, ¿de acuerdo? Lo más probable es que como el dólar va a seguir fortaleciéndose, disculpad, y el euro va a depreciarse por la bajada de los tipos de interés, lo más probable es que el euro comience a bajar. De acuerdo, este miércoles hay una reunión del Banco Central Europeo donde van a decidir qué van a hacer con las tasas de interés y lo que se prevé es que comiencen a bajar a partir de junio de este año. Por otro lado, como decíamos, la economía de Estados Unidos no solo no se desacelera, sino que se pone a acelerar y parece que va a ser perfectamente capaz de crecer al 2% a nivel de PIB. Logan de la Fed comenta que cada vez están más preocupados por los riesgos al alza de las perspectivas de inflación y varios presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos están empezando a realizar comentarios muy negativos. En este punto, ¿de acuerdo? Este punto en concreto lo hemos ido tratando semanas y me atrevería a decir meses atrás y lo hemos ido avisando. Estamos viendo cómo ciertas materias y el petróleo iban a repuntar al alza, que la economía todavía no estaba dando síntomas en Estados Unidos de debilidad y eso iba a pasar un riesgo muy negativo a los tipos de interés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que vigilar al final va a ser ese tipo de decisiones. Vamos a ver cómo van a acabar afectando a la deuda y demás, y sobre todo a las empresas que están ahora mismo apalancadas con los bancos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, esto es un comentario que yo creo que cumple bastante, y es que China está acumulando oro, cobre y todo tipo de materias primas y no es que no sepa por qué, sino que, en mi humilde opinión, pienso que es una protección a futuro ante una nueva posible guerra comercial. Como ya sabéis, en Estados Unidos es muy favorito ahora mismo Trump y bueno, la última vez debió de haber ahí un poquito con China, ¿vale? Entonces yo creo que pueden quizá estar anticipando ciertos posibles comportamientos del mercado, ¿de acuerdo? Oficialmente, aquí lo vemos, la eurozona es la peor región de los mercados desarrollados en este momento, es lo que comentábamos. Fijaros aquí cómo le tenemos la eurozona, cómo está cayendo a plomo, ¿de acuerdo? Y cómo el resto de mercados están subiendo por encima más o menos de la cota de los 45-50, ¿de acuerdo? Por encima de los 45-50 es una zona de expansión económica, ¿de acuerdo? Aquí como ponemos, Europa sigue arrastrando los pies. Otro tema que hemos tratado hace tiempo y es los costes de las cargas financieras, es decir, el pago de los intereses sobre la deuda de los estadounidenses, y es que no para de subir, ¿de acuerdo? Esto al final ya sabéis que la deuda se ha ido generando a base de QE, expansión cuantitativa para salvar a la economía por las crisis que hemos ido atravesando, pero con las altas tasas de interés se está volviendo estratosférico los niveles de interés y esto tarde o temprano va a acabar explotando, es que esto es así, ¿de acuerdo? La economía es A, B y C, ¿de acuerdo? Y ahora mismo ya estamos en C, por lo tanto vamos a ver cómo acaba desarrollándose. Aquí veíamos que es que si mantienen los tipos de interés más alto, como estamos viendo que van a seguir manteniendo durante un más largo tiempo, los pagos de los intereses se van a acabar yendo, ¿de acuerdo?, a la estratosfera. Un recorte de tipos en diciembre de 2024 a finales de este año de unos 150 puntos básicos aliviaría el escenario. Pero cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado con esa bajada rápida de tipos de interés. Y es que tendríamos un problema enorme, ya que cuando comienzan a bajar las tasas de interés, si lo hacen de forma agresiva, ¿de acuerdo? Los mercados podrían caer fuertemente, ya que la Fed daría la sensación de que sabe algo que ha roto en la economía y no lo ha querido trasladar a los inversores. ¿De acuerdo? Y eso al final suele traducirse con correcciones a la baja. Es muy importante que comprendáis esto, porque todo el mundo piensa que cuando van a bajar los tipos de interés, la economía va a seguir, los gráficos, disculpad, van a seguir subiendo. Pero cuidado con esto. No es lo mismo bajar las tasas de interés
levemente, ¿vale? E ir intentando hacer un aterrizaje suave, que empezar a bajar las tasas de interés de forma agresiva con 150 puntos, ¿de acuerdo? Porque ya estás viendo que se está rompiendo, ¿de acuerdo? El globo. Por lo tanto, hay que ver cómo se sigue hinchando este nivel de deuda y en cómo acaba explotando. Recortes agresivos de tasas de interés normalmente vienen, ¿de acuerdo?, para ayudar a superar una crisis, una recesión económica inminente, pero como sabemos, cuando se hace oficial que va a haber una crisis, es muy probable que los inversores meses antes saquen su dinero de los mercados y ahí es cuando veamos grandes correcciones. Por otro lado, pese al nivel de crecimiento de Estados Unidos da la sensación de ser fuerte, la realidad es bastante distinta, ¿de acuerdo? Y ojo con el dato real de empleo. El empleo, perdón, a tiempo completo, fijaros, desaparece y es el empleo a tiempo parcial el que sube de forma masiva. Por lo tanto, Estados Unidos está aguantando actualmente por la precariedad laboral. Ojo con esto porque estamos empezando a ver ya síntomas que tarde o temprano, no tienen que ser ahora y para mí no van a ser ahora, pero tarde o temprano, después de unos meses, cuando finalicen los años el año electoral, es muy probable que explote todo esto que estamos viendo actualmente. Vamos acabando y es que el oro está empezando a oler un repunte de inflación. Fijaros cómo tenemos aquí, cuando hay repuntes en la inflación, el naranja, el oro sube para arriba para contrarrestarlo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver cómo está habiendo ese repunte de inflación y el oro ya se ha ido al alza. Podría ser que estén descontando que la inflación va a repuntar bastante más de lo que nos estamos esperando. Podría ser. Y si esto sucede, ya no es que no bajasen las tasas de interés, sino que sería una auténtica locura que planteasen incluso volverlas a subir. Y eso sí que provocaría un crash completamente en la deuda. Aquí tenemos el sector bancario, que lo hemos ido hablando las últimas semanas, que está muy tocado en Estados Unidos, y es que más de 700.000 millones de dólares de depósitos se han fugado de los bancos desde que la Fed empezó a subir los tipos de interés. Ojito con esto, ¿de acuerdo? Fijaros en la crisis del 2007-2008, lo que fue, fijaros lo que estamos viviendo ahora, ¿de acuerdo? Y por último, la inflación en la eurozona, ¿de acuerdo? Tenemos cómo ha ido mejorando el IPC anual de 2,4, viniendo de un 2,5 y un 2,6 anterior, mejoría. El IPC subyacente de un 2,9, ¿vale? Y veníamos de un 3 y un 3,1, muy bien. Y el mensual, ¿vale? 0,8 frente a un 0,6. Es verdad que se ha repuntado un poco, ¿vale? Pero bueno, los otros dos, algo mejor. Esto, ¿de acuerdo? Esta mejora de la inflación en los países de la eurozona, que estamos viendo cómo están entrando en recesión, al final lo que nos va a favorecer que esté mejorando, por así decirlo, la inflación, ¿de acuerdo? Es que van a bajar los tipos de interés. ¿De acuerdo? Si ya vemos cómo la inflación está remitiendo y encima tenemos algún país de la eurozona que está entrando en recesión, lo más normal sería que el Banco Central Europeo llegue el miércoles y diga, mira, señores, a partir de junio comenzaremos a bajar los tipos de interés de forma progresiva. Esa confirmación de bajada de tipos de interés debería de traer consigo una caída en el par del euro, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, los que me seguís, sabéis que sigo actualmente en corto, así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Y por último, la ventanilla de la liquidez para evitar las crisis, ¿de acuerdo? Tenemos, fijaros lo que vemos aquí. Han sido la mayor de la historia, ¿de acuerdo? Esta es la crisis que hemos vivido, ¿vale? Fijaros cómo esto es una crisis de deuda, esta es la de pandemia y esta es la crisis del 2008. Esto es espectacular, ¿de acuerdo? ¿Y con esto qué significa? Que esta es la forma que utiliza la Reserva Federal de solventar las crisis. Por lo tanto, lo podemos utilizar en el buen sentido. Es decir, cuando esta burbuja explote y provoque una gran caída en los mercados financieros, tenemos que tener muy en cuenta que este es el extintor que va a apagar ese incendio. Por lo tanto, no nos tendremos que poner nerviosos cuando las bolsas comiencen a corregir dentro de X meses un 20, un 30%, porque volverán a activar la ventanilla de la liquidez, imprimirán dinero de forma masiva a través de QE, ¿de acuerdo? Y volverán a comprar absolutamente todo para que la economía vuelva a resurgir. Por lo tanto, sabiendo esto, cuando la bolsa caiga tarde o temprano, más de un 15 o un 20%, ya sabéis que aquí tenemos el extintor que va a servir para apaciguar,
¿de acuerdo? Todo lo que tendría que ver con esa crisis, recesión o posibles guerras. Bueno, visto el ámbito macroeconómico, nos vamos a pasar al análisis técnico, ¿de acuerdo? Y empezamos con el petróleo. Ya estuvimos comentando la semana anterior que lo más probable es que acabase rompiendo y nos fuésemos a visitar los 92-93 dólares. Hemos llegado hasta los 91,82, ¿vale? ¿De acuerdo? Posible pequeño retroceso y bueno, yo creo que tendrá un destino de los 93-94. Más presión, más leña, de acuerdo a esta hoguera, ¿de acuerdo? O sea que bueno, la inflación va a seguir repuntando, habrá que ver cuánto más. Por otro lado, el oro, estamos comentando que puede estar descontando esa repunte enorme que pueda haber en la inflación, ¿de acuerdo? Y eso es algo que todavía nosotros no sabemos. O sea, es cierto que empezamos a cuestionar que la inflación se vaya a ir tan rápido como nos decían, ¿de acuerdo? Sabemos que va a haber un repunte provocado por el petróleo, pero ahora hay que ver realmente cuánto es ese repunte en la inflación, si es un poco lo que prevemos o es que se les va a ir de las manos y el oro lo sabe y por eso está descontando todo ese tipo de subidas. Actualmente tenemos aquí una zona de soporte, podría pegar un pequeño descanso, pero da la sensación de que debería de seguir subiendo. De hecho, si alejo la gráfica, ¿vale? Mirar cómo podríamos marcar aquí una pequeña diagonal para coger zonas superiores. ¿De acuerdo? Desde el 2016-2020, quién sabe si con la posible tensión geopolítica que hay actualmente y demás, el oro tarde o temprano acabe subiendo a los 2.700, 2.800 dólares, ¿de acuerdo? Yo lo contemplo viendo el panorama actual, ¿de acuerdo? Ojo, no lo contemplo ahora, lo contemplo en visión a largo plazo, pero es una opción que barajo, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí tenemos el índice del dólar, ¿de acuerdo? Y es que lo que hemos estado viendo, decíamos que puede verse fortalecido porque todavía no van a bajar las tasas de interés, ¿vale? Pero bueno, hay que ir viendo qué es lo que tenemos aquí. Teníamos un gran rango lateral, ¿de acuerdo? Pero estamos en un canal alcista, atacando la zona de los 104,961. Necesitamos que rompan este nivel. ¿De acuerdo? Si rompen este nivel, se iría para arriba. Entonces, bastante bien. No estoy posicionado, por lo tanto, me da igual al final lo que acabe haciendo. Puede incluso rechazar y volver a apoyar a la diagonal. Así que, bueno, simplemente habrá que ir siguiéndole. Por otro lado, sigo manteniendo mi posición corta del euro dólar. Mantengo el análisis que os he comentado. Si la previsión es que la inflación está empezando a mejorar, tenemos países de la eurozona en recesión, lo normal y lo más lógico es que bajen los tipos de interés. En cuanto avisasen de que van a empezar a bajar los tipos de interés, este par, el euro, debería de meter una gran caída a la baja, porque es acción-reacción, ¿de acuerdo? O sea, esto en cuanto avisen tiene una volatilidad inmediata. También es verdad que a nivel técnico la estructura sigue siendo una estructura bajista de tres picos, los máximos cada vez son más bajos, los mínimos son planos, la presión está siendo a la baja, en RSI también. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba, ¿no? En el índice de volatilidad, el VIX, vemos cómo sigue subiendo al alza, creando mínimos y máximos cada vez más altos. Podríamos tener un pequeño descanso, pero da la sensación de que quiere seguir subiendo. Y ese incremento en la volatilidad, aquí vamos a ver cómo nos va a afectar. Y es que en el SP500, el otro día, el jueves o el viernes, rompió la diagonal. ¿De acuerdo? Es una diagonal secundaria. El canal principal, si le veis aquí, es un canal alcista, claramente. ¿De acuerdo? Fijaros. O sea, la tendencia no cambia, está intacta, simplemente podemos tener alguna corrección, algún descanso, ¿de acuerdo? Que podemos aprovechar para volver a cargar posiciones a largo plazo. Pero lo que podemos analizar aquí, en el corto plazo, es que la diagonal ha sido rota con divergencias bajistas. Fijaros cómo el RSI está metiendo una presión hacia abajo, pero la gráfica está subiendo. Tenemos esta primera rotura con una vela poderosa, una vela envolvente. Estamos viendo ese posible recuperación o pullback a la diagonal y posteriormente a nivel técnico esto debería de meter una nueva bajada hasta los 5.050 puntos. Esta bajada coincidiría con ese repunte en la volatilidad, ¿de acuerdo? Veremos a ver cómo acaba desarrollándose. En el Nasdaq tenemos algo muy similar, también tenemos una tendencia claramente alcista, la diagonal secundaria rota, pero una posible formación de vuelta tipo doble techo. RSI dando confirmaciones de presión y divergencias bajistas, pero esta figura no va a activarse nunca hasta que no rompa la zona de los 17.818 puntos. Podemos contemplarla, pero si no perfora la zona de soporte, podría seguir subiendo, ¿de acuerdo?
En el caso del Russell 2000, este mercado le está costando un montón seguir subiendo, pero mantiene intacta a priori la diagonal principal, la tendencia alcista. Es verdad que los máximos levemente son más altos, ¿de acuerdo? Entonces habrá que ver cómo se desarrollan el SP 500 y el Nasdaq para verle influenciado a este mercado. Mientras no perfore la zona de los 2010 puntos, podríamos seguir viendo ataques alcistas. El día que rompamos la zona de los 2143 puntos exactamente, podríamos tener una subida casi hasta los 2300 puntos. Sería una subida muy interesante. Por otro lado, Japón, este comentamos que podía haber una estructura de doble techo, claramente se la ve, ¿de acuerdo? Pero mientras no rompa la zona de los 37.870 puntos, no se activa la figura. Esto es muy importante. Yo puedo contemplar que es una estructura de vuelta, pero mientras no rompa la neckline y la active, puede ser una estructura de consolidación y seguir subiendo. ¿De acuerdo? O sea, tiene dos factores. También vemos cómo los máximos son levemente más altos y aquí los máximos son cada vez más bajos. Por lo tanto, es cierto que da una sensación de presión bajista, pero como decimos, mientras no perfore la zona de los 37.890, no se va a activar la figura. El día que se active podríamos ver una caída hasta la diagonal o incluso un poquito más hasta la zona siguiente de liquidez. Habrá que ir viendo. Vamos a ir acabando y es que aquí tenemos el IBEX 35. Comentamos hace unos días que aquí había una posible estructura de vuelta tipo doble techo en la zona de los 11.000 puntos, ¿de acuerdo? Se ha roto con esta gran vela envolvente, ha roto la neckline de los 10.930, 10.940 y esto significa que ha activado una estructura de vuelta, ¿de acuerdo? ¿Esto significa que se va a caer el IBEX? No, significa que tenemos una primer impulso, descanso, segundo impulso, descanso y normalmente vamos a buscar un tercer impulso. ¿De acuerdo? Así funcionaría, por ejemplo, las ondas de Elliott, ¿no? Tenemos impulso, descanso y un nuevo impulso. Entonces, estaríamos en esa fase de descanso antes de un nuevo impulso. Ese descanso, ¿podríamos verle hasta la zona de los 10.400, 10.500 puntos, 61,8 de Fibonacci? No lo creo, ¿de acuerdo? No lo creo. Creo que vamos a activar, si os dais cuenta, es una estructura muy pequeñita, podría haber una caída incluso hasta el 38,2% y a partir de aquí volveríamos a ver repuntes de nuevo al alza. Quién sabe si rompemos este nivel y nos vamos a buscar niveles más altos, ¿no? Pero lo que está claro es que es una pequeña recogida de beneficios, no es ni siquiera una fase de distribución, es una toma de recogida de beneficios después de esta espectacular subida. Por lo tanto, recogen beneficios, el mercado debería de corregir un poquito como hizo aquí, ¿de acuerdo? Quizá no tan lateral, sino un poquito más vertical, y a partir de ahí volver a repuntar. Por lo tanto, esta pequeña corrección o descanso voy a buscar para posicionarme en largo en el IBEX 35. Creo que vamos a volver a seguir subiendo, ¿de acuerdo? En el índice alemán, en el DAX, vemos también la tendencia, ¿no? La tendencia general alcista. Una vez tocó la paralela superior, el mercado ha corregido. Vemos como el RSI todavía sigue intacto, así que bueno, mientras no rompamos el RSI a la baja, no debería de seguir corrigiendo. Así que en este, de momento, le mantenemos. No veo ningún tipo de oportunidad a priori para posicionarnos. Y por último, el Bitcoin. Acordaros que dije de una posible estructura de vuelta, metimos aquí un corto, se me ha cerrado a break-even. Bueno, ya está, es lo que hay. Simplemente intenté anticipar una posible estructura que se está dando la vuelta. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues puede cambiar por completo el panorama. Mucha gente está esperando, yo mismo, el primero, ¿no? Estaba esperando una corrección incluso hasta los 59,60 o 51 para volver a cargar posiciones. ¿Vale? Porque creo que ha entrado mucho FOMO. Y vemos el RSI rompiendo levemente. Aquí tenemos la directriz bajista al alza y podríamos tener una figura de consolidación alcista que está rompiendo al alza. Calculamos el ancho de la figura y la proyección me marca una subida hasta los 82.000, 83.000 puntos más exactamente. Así que bueno, no voy a posicionarme, ¿de acuerdo? Pero da la sensación de que esto se va para arriba ahora mismo, ¿vale, chicos? Así que simplemente podemos tenerlo como curiosidad. Vamos siguiéndole. Si hay alguien posicionado, enhorabuena. Yo actualmente no estoy posicionado en Bitcoin, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero da la sensación, ¿vale? Si nos alejamos un poquito más, que tenemos una tendencia claramente alcista. Podríamos dar ahora la confirmación de que esto es una estructura de continuación con esta vela que está rompiendo al alza. Veremos cómo acaba, ¿no? Todavía faltan la mitad del día para que cierre la vela, pero da la sensación de que rompe la parte alta, figura tipo triangular de continuación alcista, calculamos el ancho y se proyectaría. Vamos a ver, ¿no? Si esto fuese un índice, eh,
probablemente metería un largo y me iría a los 83.000. Siendo una criptomoneda que todavía tiene bastante volatilidad, no es un activo tampoco tan estable, ¿no? Por así decirlo, como los índices, no me voy a atrever a posicionarme ahora mismo porque tengo que ir todavía conociendo este tipo de patrones en el Bitcoin, ¿vale? Para ver si funcionan, no funcionan. Pero bueno, ya os digo, si esto fuese una materia prima o un índice, lo normal es tendencia alcista, figura de consolidación y continuación al alza. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Espero que os sirva de ayuda, chicos, y nada, muy buena semana a todos. Hasta otra.